último panel, reclamaciones y litigios en materia de Money. Le damos la bienvenida a los dos panelistas. Daniel Pose, socio de Pose Herrera Ruiz, codirige el área de resolución de conflictos y concentra su práctica en arbitraje nacional e internacional, así como en materia de procesos de insolvencia y trámites de insolvencia. Es árbitro de las listas de los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia de Sociedades. Es abogado de la Universidad Javeriana. Arturo Solarte, árbitro de los centros de arbitraje y conciliación de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín y Cali, ex magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, es profesor de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes y tiene cursos en posgrado de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Javeriana. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Arturo, muchas gracias a usted por estar acá. En nombre de los dos, si le parece, agradecemos a la universidad, al semillero, a la facultad, a los organizadores y desde luego a la asistencia que está en un viernes, como ya dijeron, pero además en el último panel está grabado. Sí, adhiero a esa manifestación. Saludo especial para todos. Bueno, y este rol que nos pusieron es sensacional porque imagínese usted y yo sentarnos a conversar. La única diferencia es que estamos delante del público, pero será una conversación, procuremos que sea amena. Yo le iba a preguntar de entrada, Arturo, que si usted quería hacer un planteamiento de lo que se dijo en el laudo de Galera Zamba. Pero va a modificar un poquitico la pregunta, y es decir, que si quiere hacer una réplica para explicar qué fue lo que realmente se dijo en el laudo de Galera Zamba. No, ¿qué quiso decir? ¿Qué se dice ahí en el laudo? No, digamos, reiterando pues el saludo de Daniel y el agradecimiento al semillero y a la universidad. Es grato estar aquí, verte en tantas caras, amigas, cercanas, etc. Yo me siento, Daniel, tal vez no tanto, pero digamos, con un auditorio súper especializado en el cual al cual yo he llegado muy de vez en cuando en ciertos escenarios. Entonces, creo que va a ser una relación interesante, pero no, tal vez con Daniel habíamos planeado hablar de tal vez unos 3 temas que pueden ser relevantes para el público. Pero recientemente, digamos, salió el laudo de Mercantil Galera Zamba contra Muñoz Merizalde, que es tal vez el último laudo sobre un contrato de adquisición de un porcentaje de acciones. Y quisiera de pronto, digamos, puntualizar un par de temas como para que no queden equívocos de conformidad con lo que yo entiendo, digamos, de la decisión. Aquí también, pues tengo que decir que todos sabemos que cuando uno está en calidad de árbitro, habla, digamos, como si hablara un juez a través de autos y laudo y aclaración si es del caso, pero cuando termina el trámite, pues uno es un particular y tal vez trata de abstenerse de opinar, digamos, sobre las decisiones en las que ha participado y que opine la comunidad académica, etcétera. Pero también si uno tiene la oportunidad como de puntualizar o precisar cosas, creo que en un escenario como este puede ser útil para evitar preocupaciones o evitar malentendidos. De pronto para los estudiantes, yo quisiera como en un primer término señalar que digamos todos esos negocios de adquisición de empresas que son tan complejos, y ustedes lo han visto con todo lo que se ha mencionado, por lo menos en lo que he oído esta tarde, pueden tener distintas modalidades, siempre sobre la base, digamos, de lo que se está negociando, pues es un negocio en marcha, etcétera, todo lo que se ha explicado. Pero en la situación de hecho de este laudo de Mercantil Galera Zamba, es importante tener presente que era una compraventa de acciones donde el vendedor tenía el 30% de las acciones de la sociedad y el comprador era el accionista mayoritario, que había estado vinculado con la sociedad, digamos, desde hacía mucho tiempo, desde su fundación, asistía a asambleas, asistía a juntas, estaba informado, etc. El vendedor había sido socio del 30% y había sido gerente hasta una determinada fecha. Entonces eso de alguna manera condiciona el análisis que hace el tribunal y así se advierte de entrar en las consideraciones. Este es un caso que obviamente se relaciona con el tema de las compraventas de acciones empresariales, pero tiene esta particularidad. Eso tal vez como lo primero, porque eso puede explicar eventualmente
algunos de los temas que han mencionado. Lo segundo es que, digamos, yo no tengo recuerdo ahora que oía en el panel anterior que se dijera que en este laudo había una postura pro-sandbagging, anti-sandbagging. Yo no tengo el recuerdo de que el tribunal se hubiera metido en esa discusión. Realmente no hay ningún pronunciamiento sobre eso, no lo recuerdo explícito ni tampoco implícito, pero sí tal vez tengo este recuerdo, digamos, cuando el tribunal analiza el tema de los hallazgos y las reclamaciones, el tribunal tiene en cuenta que había un procedimiento. Sobre ese tema vamos a hablar ahora con Daniel porque nos parecía importante también puntualizar que se ha hecho un arbitraje sobre el tema del procedimiento. Y el plazo para presentar la notificación de la reclamación era 30 días después del conocimiento. Entonces, el asunto del conocimiento por el comprador de los eventuales pasivos o contingencias, etcétera, se menciona en una primera parte del laudo relacionado con el hito a partir del cual, o la fecha a partir de la cual contaba ese plazo para presentar la nota de reclamación, es lo primero. Pero en la parte ya referida específicamente a declaraciones y garantías, no se hace un pronunciamiento en el sentido de que el conocimiento que tuviera el comprador de un asunto que eventualmente configure una inexactitud genera A o B consecuencias. Eso no está hecho en el laudo. Pero sí están dichas dos cosas. Una es que el hecho de que se hubiera practicado un due diligence no impide, digamos, que se haga una reclamación por inexactitudes, siguiendo de alguna manera lo que en arbitraje se ha dicho sobre el tema. Y tal vez lo segundo es que cuando se analizan las declaraciones y garantías en las cuales se había señalado que había inexactitud, la referencia que hace al tribunal al conocimiento del comprador es porque estaban en un anexo de temas revelados que se excluían, digamos, de las garantías contractuales. Y ese es el sentido, tal vez, que no sé si por eso se puede considerar si el tribunal es pro-sandbagging o anti-sandbagging, etcétera, en los términos que ustedes bien conocen, pero el tribunal utilizó el tema del conocimiento en esos dos momentos, en el tema de hallazgos y notificación de la reclamación como hito a partir del cual corrían los plazos. Y el segundo, ya en el análisis propiamente de declaraciones y garantías, en cuanto a que había unos asuntos que han sido exceptuados en unas revelaciones. Es básicamente eso. Bueno, nos vamos a salir de mercantil Galera Zamba para poder hablar más tranquilamente y de manera abierta. Y oyendo en los dos paneles anteriores de la tarde, oye uno que no se sabe y que no se sabe y que es oscuro, y yo no sé si nos trajeron a usted y a mí aquí a que fuéramos la luz. Pero, y yo diría, Arturo, que de pronto los abogados del mundo contractual se imaginan que las cosas les quedan muy sencillas, muy claras y que los litigantes complicamos todo. Pues bueno, les cuento que los litigantes vemos las cosas al contrario. Es que los contratos quedan súper confusos y los litigantes nos toca decir con claridad qué fue lo que las partes querían. Entonces, con ese contexto general, yo creo que uno de los análisis que uno como litigante se hace, y Arturo como ex magistrado de la Corte, pero sobre todo como árbitro, porque en la Corte creo que no le tocó ningún caso de comprar, pues no sé si menos mal o desafortunadamente, porque si no la sentencia de diciembre del 13 habría sido muy distinta. Pero uno se aproxima a las declaraciones y garantías como litigante y dice, ¿eso qué es? Y entonces, para ponerle un poco de picante al tema, de pronto tomando la introducción que hacía Juan Manuel en el panel anterior, que decía, a esto hay que meterle obligaciones y responsabilidad, pues sí, uno lo mira con ese criterio como litigante. Y entonces uno dice, pues en la universidad me enseñaban que las obligaciones tienen prestaciones de dar, de hacer y de no hacer. Y entonces uno reflexiona ahí una cláusula de declaraciones y garantía. Es una obligación de dar, de hacer, de no hacer, o ninguna de las anteriores. Arturo, ¿usted qué piensa?
Pues tal vez la respuesta es ninguna de las anteriores. Yo creo que el panel anterior fue muy ilustrativo, digamos, como de la tensión que puede haber entre la práctica contractual y la práctica de este tipo de procesos y la labor de juzgamiento en la que el juez o el árbitro pues tiene unas categorías que es básico, claro, lo que el contrato dice y eso es muy importante, pero de manera supletiva pues lo que la ley establezca, lo que la jurisprudencia haya dicho sobre ella, etcétera. Entonces, cuando se examinan este tema de las declaraciones y garantías, realmente no corresponden hasta donde yo lo he podido profundizar a las clásicas categorías de prestaciones de dar, hacer y no hacer. Y creo que en todo caso, digamos, la gran mayoría de tribunales de arbitraje han fallado en un sentido semejante. O sea, con Daniel nos preguntábamos cuántos laudos hay. Yo le preguntaba cuántos laudos conoce usted sobre temas de adquisiciones empresariales, porque yo siempre tengo un archivo que tengo 10. Tengo 10, pero Daniel me dice que conoce que hay por lo menos 100. En societario. En societario, sí, bueno, también en general. Porque a veces las discusiones, como decían, contractuales de M&A se terminan reflejando en contratos de acuerdos de accionistas o en impugnaciones. Correcto. Pero digamos, en esos 10 laudos más o menos que uno maneja, desde los de cadena, etcétera, esos antiguos de aguas, hasta llegar, digamos, al último de mercantil de la Sama, se encuentra una línea más o menos constante de lo que se entiende por declaraciones y garantías. Y los árbitros ordinariamente acuden de alguna manera a la doctrina del derecho anglosajón y señalan que una declaración pues es una manifestación sobre una determinada circunstancia de hecho o una manifestación sobre el conocimiento que se tiene respecto de un hecho. Y que él, digamos, garantiza o asegura que esa manifestación es verdadera, es verdadera. Y en caso de que se compruebe, digamos, que no es verdadera, que hay una inexactitud, pues para eso está la cláusula de las denominadas indemnidades, que es una expresión también que en derecho colombiano tampoco tiene un significado claro, porque uno no encuentra esa expresión en el Código Civil. De pronto en el neminen ledere, el deber de mantener indemne al otro, etcétera, el derecho romano, pero en el Código Civil la expresión no se utiliza. Entonces, cuando se analiza conjuntamente declaración y garantía, la declaración, digamos, es la manifestación de la circunstancia y la garantía es ahí sí lo que implica el compromiso. Y ese compromiso en realidad, hasta donde yo lo puedo entender, no es ni dar, hacer o no hacer algo, sino es más... está más relacionado con el concepto de las obligaciones de garantía, a pesar de que proviene, digamos, de la expresión de los warranties. En derecho civil podría ser más cercana a las obligaciones de garantía. Cuando uno analiza, digamos, la doctrina, sobre todo pues de mitad del siglo XX para acá y en Colombia, en Estroza, etcétera, pues aparte de las obligaciones tradicionales y las clasificaciones de obligación de medio resultado, se alude a la obligación de seguridad, la obligación de garantía. Y la obligación de garantía, incluso en la obra de Inestrosa, se refiere a ella como una cláusula en la cual las partes asignan riesgos. Y en varios laudos, 3 o 4 laudos, se hace referencia a que la cláusula de declaraciones de garantía. Y el sentido entonces es que si se comprara en exactitud, se hará efectiva la garantía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace efectiva una garantía? Y casi todos los laudos, y eso se dice en el de Galera Zamba, concluyen que ante la efectividad de la garantía se concreta en la cláusula de indemnidad y la garantía se concreta en el pago de una indemnización, que eso no debería ser tampoco, digamos, profundizando un poco en el concepto, no debería ser tampoco en esa línea, porque una garantía puede implicar, digamos, hacer una labor de, si uno lo mirara de manera general, una labor de sustitución, refacción, cumplimiento de la garantía, y solo si la garantía no se cumple, habría lugar a indemnizar por responsabilidad contractual. Sí, eso conversábamos con Arturo, sin reducir el tema del Estatuto del Consumidor, que desde luego no es eso, pero marca una gran diferencia, porque la obligación de garantía lo que impone es pues salir a reponer el bien, digamos, en la compraventa de un bien material. Pero desde el punto de vista de los litigantes, la gran diferencia cuando se cumple una obligación de garantía es que uno todavía no está en un escenario de incumplimiento y por ende de responsabilidad.
Es decir, simplificando el tema, que obviamente en M&A no lo es tanto, pero uno compra un televisor, lo prueba en el almacén, sale a la casa, lo instala, lo prende, le funciona, al día siguiente, cuando va a haber un partido de Millonarios, no funciona. No funciona no Millonarios, que tampoco, sino el televisor. Y, y ahí uno cabría preguntarse como abogado, el contrato lo incumplió en ese momento el almacén que le vendió el televisor porque le entregó un producto defectuoso, y la respuesta es no, todavía no ha incumplido. Porque a raíz de, sin meternos en ese tema, sino solo de comparación del tema de la producción en masa y la probabilidad de que haya uno que otro de los elementos producidos en masa que salga defectuoso, entonces el vendedor tiene que tener la posibilidad de reponerlo. Y entonces le decía yo a Arturo, preparando este ejercicio de conversatorio que me parece entretenido, y es, pues hay una gran diferencia, es que todavía no está uno en incumplimiento, no está en mora, porque los litigantes vivimos por cuenta de la mora, o sea, mientras no haya mora no hay perjuicios, dice el código. Y si no hay incumplimiento y no hay mora, pues no hay responsabilidad, no hay perjuicios. Todavía está en el escenario de garantía, pero luego uno va y se lee esas cláusulas que escriben todos estos ilustres asistentes del panel y hablan de responsabilidad, de daño, de perjuicio, de indemnización, y entonces termina teniendo uno como intérprete, bien sea de apoderado de parte o de juez, la dificultad de decir el incumplimiento de las declaraciones y garantías, o sea, que no resulte ser cierto, completo, veraz, que es un estándar típico que terminan incluyendo allá, a qué da lugar. Y para complementar en la introducción para ver Arturo qué opina de ese tema, pues resulta que veo dos comentarios adicionales. Uno, que en esas consecuencias que están contractualmente reguladas, a veces se establece, por ejemplo, la obligación de salir en la defensa. Y entonces uno dice, no, que le dé un poder al abogado que diga al vendedor y que sea él el que va y ejerce la defensa, y ahí está indemnizando o está ejecutando una obligación de hacer en los términos regulados como consecuencia de que se está ejerciendo la garantía. Y el otro tema, también corto, me planteo es que ¿qué son las declaraciones y garantías? Pues sí, está con esta aproximación de garantía, pero también uno ve que por un lado son cláusulas que buscan en una parte reflejar información que se ha dado en el proceso de la negociación, pero en otra parte, y principalmente me parece a mí, usando una expresión que está en el libro de Fernando Gómez Pomar, que cita el laudo de Galera Zamba, no estoy volviendo a ese laudo, seguimos hablando de abstracto, que es describir el estado de la cosa. Precisamente como decía uno o dos paneles antes, en el M&A se está vendiendo la empresa, pero no deja de ser cierto que se vende a través de las acciones. Y entonces como lo que se está comprando no es solamente las acciones, sino lo que hay subyacente. Y la empresa entonces en las declaraciones y garantías se hace un estado, de una descripción del estado de la cosa. Y ahí de nuevo viene el tema de decir, Arturo, ¿usted eso es responsabilidad o es obligación o son las dos? ¿Qué piensa usted? Pues garantía. ¿O es garantía? Sí. Bueno, ustedes todos saben bastante más que yo de cómo se redactan y qué cubren unas declaraciones y garantías, pero por lo menos de lo que yo he podido leer, en ocasiones se hacen declaraciones sobre las acciones, en ocasiones sobre la compañía, objetivas, en otras son subjetivas sobre el conocimiento o digamos, el grado de conocimiento que tiene una parte sobre determinado hecho. Y en ocasiones incluso, por ejemplo, hay en las declaraciones manifestaciones sobre lo que motiva a la parte a contratar. Entonces, digamos, una cláusula de declaraciones y garantías es una cláusula que tiene digamos, unos aspectos muy variados, y en ese sentido
el decir, por ejemplo, que siempre habrá una consecuencia indemnizatoria, pues es reducido. Es una visión reducida porque, por ejemplo, si uno pensara, ahora se discutía muy interesante lo de efecto material adverso y qué pasaba si eso conducía a que no hubiera cierre, si es una condición, no es una condición, una circunstancia imprevisible, etcétera. Pero, digamos, pensando también en el tema de causa, conceptos civiles clásicos, podría pensarse que las declaraciones pueden consagrar igualmente lo que motiva a las partes a contratar, y si bien el concepto de causa ha sido tradicionalmente utilizado para efectos de determinar si la causa existe y es real y si no es ilícita, etcétera, al momento de contratar, el tema del mantenimiento, digamos, de lo que motivó a la parte a contratar también podría ser interesante para mirar si el contrato debe terminar o no debe terminar. Entonces, me parece, por ejemplo, que uno podría pensar en que las declaraciones y garantías, la inexactitud puede conducir en ocasiones a un comportamiento digamos, de corregir la situación. No sé, si se vende un establecimiento bancario, si se vende un negocio que administra cartera y la cartera bancaria se deteriora en un porcentaje tal, si eso genera, por ejemplo, o si la cartera tenía un cierto deterioro que genera una inexactitud, podría pensarse, por ejemplo, en que la garantía operara reemplazando la cartera. Sacamos esa cartera mala de la empresa y metemos una cartera que cumpla el estándar de pronto de cumplimiento que tenía la declaración, y ahí no habría en principio indemnización. Podría decirse, pensándolo también de otra manera, que ahí hay una reparación o resarcimiento. A veces se hace distinción entre lo que es indemnización propiamente dicha al concepto de reparación y resarcimiento, que podría ser un poco más amplio, pero todos ellos parten de una situación ilícita, de incumplimiento, de la generación de un daño, eventualmente el análisis del elemento subjetivo de la culpa, y todos sabemos que en este funcionamiento de la consecuencia por la inexactitud, ese análisis no se hace, digamos, no se examina si hubo culpa o no hubo culpa, etcétera. Entonces, por eso me parece que, a pesar de que en los laudos y de Galera Zamba se dice, repito, que la consecuencia es indemnizatoria, las consecuencias pueden ser de variada naturaleza, y el tema de la garantía, la efectividad de la garantía no necesariamente es una indemnización. Ahora, si la parte, digamos, contra la cual se use la inexactitud no cumple la garantía, ahí hay un hecho ilícito generador de un daño posiblemente que llevará a una indemnización de perjuicios. Sí, que es el incumplimiento de la garantía. Ahora, otro efecto importante de este planteamiento de si es obligación, de hecho, eso es tratando de entender cómo se digiere en sancocho o ajiaco el concepto de los specific indemnifications que usan algunos. Eso en colombiano, ¿qué significa? Lo lleva uno a la consideración de si el factor subjetivo del que reclama, el comprador, ese conocimiento que pudiera haber tenido, que tenía o debería haber tenido, termina siendo relevante o no en la reclamación por el incumplimiento de la declaración o garantía. Empatado un poco del mismo tema que se planteaba en el panel anterior, Arturo, de si en el due diligence se conoció o no se conoció, y el sandbagging, etcétera. Y ahí también le veo importancia al tema de la diferencia de si esto es una obligación o es una responsabilidad, porque en la responsabilidad inmediatamente lo ponen a uno a pensar en obligaciones, en la preexistencia de una obligación válida, el incumplimiento imputable de la obligación, el daño y el nexo causal, y en el imputable uno mete el concepto de culpabilidad, salvo los regímenes especiales de responsabilidad. Y entonces, si uno se aproxima bajo el concepto de responsabilidad y tiene ese concepto de imputable, es ahí en donde en principio, salvo que en el contrato se haya hecho alguna redacción o algo que lo diferencie, necesariamente pone como punto de partida un análisis de culpabilidad del que incumple y por ende también de deberes de mitigación, de conocimiento, etcétera, el que reclama, y además lo mete en el concepto de la buena fe, de la mala fe,
e incluso que pasa de largo Galera Zamba en el tema porque no le corresponde el tema del abuso del derecho. ¿Qué opina usted, Arturo, en el tema de si el conocimiento del comprador, o si algo más de lo que acabo de decir, si el conocimiento del comprador, independientemente de si hay una, o sea, en el evento de que no haya una cláusula de sandbagging, afecta o no un reclamo? Me está haciendo preparatorio aquí. Pero con editorial en la pregunta. Se está vengando de todas las que yo le hice durante la carrera porque fuimos compañeros de curso en la Javeriana durante 5 años. Pues, a ver, yo, digamos, respondería como en principio reiterando lo que manifesté inicialmente sobre lo que a nivel arbitral se ha dicho respecto de la incidencia de haber hecho un due diligence o no, que digamos en los laudos en general se señala que el hecho de haber hecho o la circunstancia de haber hecho un due diligence no elimina, digamos, que si se presentan inexactitudes haya lugar a hacer efectivas las indemnidades pactadas. Sobre el tema del conocimiento, pues también depende de lo que sea pactado, y también, pues como se señalaba ahora, si existe la cláusula pro, anti, etcétera. Pero en caso de que no se haya pactado, la tendencia sería a considerar que hay responsabilidad, o más bien que se hace efectiva la garantía, y me explico en este sentido. De lo que yo he podido profundizar en este tema de declaraciones y garantías, pues que están tan especializados, los estudios como que uno ve más comprensivos y más actualizados, lo ubican en el espacio de la asignación de riesgos. Una cláusula de declaración de garantías es una cláusula donde las partes determinan, digamos, unas ciertas contingencias y se las asignan a una u a otra parte. Y cuando se alude al tema de asignación de riesgos, si uno eso lo extrapola o lo lleva, por ejemplo, al tema de riesgo incluso en materia del cuerpo cierto vendido, o si lo lleva al tema de riesgos en contratación estatal, etcétera, pues el que ocurra un riesgo no es un hecho que implique incumplimiento, ni es un hecho que implique responsabilidad. O sea, cuando el riesgo acaece, lo que pasa es que la parte a la que se le asignó, pues lo asume, sin que haya necesidad de hacer, digamos, todo ese análisis de culpa, daño, nexo causal. Una cosa es que el riesgo acaezca, otra cosa es que usted incumpla el contrato. Entonces, si uno profundizara ese análisis de que lo que hay en las estipulaciones sobre declaraciones y garantías es una distribución de riesgos, el tema incluso podría tener una salida diferente de la que ha tenido hasta ahora de incumplimientos contractuales y de responsabilidad, y discutir si debe haber culpa o no haber culpa por asumirlo y haber ocurrido ese riesgo. Usted debe asumir la consecuencia económica desfavorable que tiene esa circunstancia. Digamos, cuando uno piensa, por ejemplo, en que el propio 1604 del Código Civil y las normas sobre pérdida del cuerpo cierto debido permiten que las partes pacten sobre el caso fortuito, esa es la base, digamos, normativa para la distribución de riesgos en los contratos. Yo puedo asumir el costo económico que tiene una determinada contingencia. Y repito, cuando la contingencia se da y a mí me asignan el costo económico, eso no es un tema de responsabilidad o no es un concepto indemnizatorio, pero yo asumo ese riesgo. Lo que quiere decir es que si, por ejemplo, el riesgo se materializa, pero hubo incidencia de la propia víctima, de la contraparte contractual, o hubo el hecho de un tercero, o aparte de esa contingencia que específicamente yo asumí, hay un elemento de fuerza mayor que incide, pues yo creo que sí hay que hacer un análisis allí de si yo debo asumir esa consecuencia o hay una causa de exoneración que yo podría alegar. Es decir, estoy hablando mucho, el que se dé esa consecuencia no debe llevar a que se entienda que hay una garantía absoluta, sí o sí, pero yo creo que no habrá discusión sobre la imputabilidad, la culpa, eventualmente el conocimiento, dependiendo de lo que se ha pactado, pero creo que sí eventualmente aquel al que se le asigna un riesgo podría decir, este riesgo no lo asumo porque excedió lo que
o porque están ejecutando una obligación judicialmente que el otro no cumplió. También. Y entonces no entra el factor de subjetivo. Nos están aquí apretando un poco el tiempo y no podemos dejar de hablar del tema de cómo el procedimiento que se ha pactado para reclamar afecta o no la posibilidad de reclamar. Y a mí me parece que la aproximación a ese procedimiento, obviamente sin caer en excesos, parte de la base de que también como lo miramos en el litigio, es que uno dice, bueno, la obligación de indemnidad derivada del incumplimiento de una declaración y garantía es una obligación de la esencia del contrato, es una obligación de la naturaleza, o es una obligación accesoria. Y si es accesoria, entonces el procedimiento es parte de la delimitación de la obligación que han hecho las partes voluntariamente, o el procedimiento no es parte de la delimitación, sino realmente se refiere a la forma como a través de la cual se va a ejercer el derecho que se deriva de la declaración y garantía. Y creo, pero pues obviamente a riesgo que me diga que sigue en preparatorio, Arturo, pues la aproximación inicial es en la medida, entre otras cosas, como lo hemos, o por lo menos lo he venido insinuando acá, que se trata más de obligaciones a veces, y la responsabilidad es la consecuencia del incumplimiento de la obligación. El pacto que está dentro de la obligación de alguna manera delimita la responsabilidad que se asume. O sea, las cláusulas de limitación de responsabilidad son válidas. Uno puede limitar la responsabilidad excluyendo la culpa leve, o la puede limitar diciendo respondo por culpa leve pero hasta tal suma. Y entonces viene la pregunta, y la puede limitar diciendo solo cumplo hasta cierto tiempo o en la medida en que me reclame de esta forma. Y para agravar el tema, en las obligaciones de garantía, un tema es el periodo dentro del cual debe ocurrir el hecho que da lugar a la garantía, y otra cosa distinta, el tiempo de prescripción de la acción que se reclama. Con esa introducción, ¿usted qué piensa, Arturo, del tema de los procedimientos? Y yo aquí trato también de no dar solo, digamos, opiniones personales. Tal vez lo último que dije sobre el tema de distribución de riesgos es más como una reflexión, pero revisando los laudos arbitrales en materia de procedimiento de reclamaciones, por ejemplo, hay un par de pronunciamientos. Uno es en el laudo Gilinski Bancolombia de 2005. Ahí se hace una referencia a la observancia del procedimiento para las reclamaciones. Y de alguna manera, y creo que es un tema importante en el laudo de Mercantil Galera Zamba, igualmente se hace esa referencia. ¿Cuál es como el sentido de lo que yo le veo allí? El tema de los procedimientos contractuales ha sido un procedimiento ampliamente debatido a nivel arbitral, particularmente en los últimos años en el tema de ejercicio de facultades unilaterales. Cuando se examinan todos los pronunciamientos arbitrales sobre terminación lateral o modificación lateral, siempre se discute si eso debe sujetarse a un procedimiento y si estaba pactado un procedimiento. Yo le notifico el incumplimiento, usted tiene derecho a hacer una subsanación de su incumplimiento, yo le comunico la consecuencia, usted tiene tal cosa, etc. Y allí se ha dicho que los procedimientos contractuales son vinculantes, porque hay tal vez temas básicos: autonomía privada, normatividad del contrato, principio de interpretación útil de la cláusula. O sea, esos tres elementos me llevarían a decir los procedimientos pactados deben observarse, es como lo primero. Pero ha habido excesos. Yo he visto, por ejemplo, laudos también en temas de terminación lateral que dicen, no, es que el contratista tenía derecho al debido proceso contractual. Al debido proceso contractual. Entonces uno dice, ¿qué es eso del debido proceso contractual? ¿Por qué artículo 29 si somos particulares, somos privados, como se dice ahora? Y creo que eso es una exageración, hablar de que debe observarse un debido procedimiento contractual como con garantía de defensa y citando el artículo 29, etcétera. Yo eso no lo veo, pero creo que si las partes pactan un procedimiento hay que observarlo. Ahora, los procedimientos tienen que tener un sentido y tienen que tener una razonabilidad.
hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que, por ejemplo, ha considerado abusivas estipulaciones de las partes donde se exigía en una reclamación de seguros allegar copia auténtica de la sentencia ejecutoriada que decía tal cosa. Ese es el ejemplo, es la sentencia base de cláusulas abusivas en jurisdicción civil, una sentencia de 2001 con ponencia de Carlos Ignacio Jaramillo. Entonces, digamos, no puede, como cualquier prerrogativa, como cualquier disposición contractual, pues tiene que interpretarse con criterios de razonabilidad. No puede haber un uso abusivo del procedimiento para evitar una prerrogativa que en realidad se tenga. Y es que en el caso, aquí vuelvo nuevamente, qué pena por la referencia particular, en el caso mercantil Galera Zamba, el tribunal analiza tanto los requerimientos sustanciales de la reclamación como los requerimientos formales, y buena parte de ellos no se cumplieron. Buena parte de ellos no se cumplieron. Había un plazo para presentar reclamaciones 30 días después de que se conociera, tenía que presentarse la notificación con una forma, tenían que indicarse la cuantía, soportarse con unas facturas, la valoración, hacer una indicación de cuantías, y en la contingencia más importante, que era en este caso el mantenimiento de un contrato de arrendamiento con Opaín sobre el hangar, había que presentar una valoración nueva para implicar en cuánto cambiaba eso el precio, y nada de eso se presentó. Entonces el tribunal concluye, pues aquí se inobservó desde el punto de vista sustancial y procedimental, digamos, la reclamación, luego no hay lugar. Y después incluso el tribunal analiza una a una las reclamaciones y llega a la conclusión de que en su mayoría no procedían. Entonces, por eso creo que hay que analizar caso por caso, y no es el procedimiento por el procedimiento, sino que lo pactado debe observarse, obviamente, con unos límites de razonabilidad y de no abuso del derecho. Bueno, tal vez para cerrar un comentario cortico sobre eso, y es que yo agregaría que el procedimiento que se encuentra no cumplido en Mercantil Galera Zamba no es un tema menor, sino es un tema grueso también. Digamos que se presentó la reclamación por fuera de tiempo y sin los anexos, pero incluso se hace mención en otra parte del laudo que un conocimiento que se estuvo a través de asamblea habría surtido los efectos, de manera que tampoco es que el laudo fije una posición radical de que si no se cumple el procedimiento en lo más mínimo no se cumpla. Pero Arturo, yo quisiera muy cortico, porque aquí me están haciendo caras hace 8 minutos. Sí. Pero le estamos peleando al cóctel, entonces creo que si le podemos pelear al cóctel 5 minutos, si ustedes no tienen inconveniente, podemos de pronto dar un par de reflexiones adicionales. Digamos, en el tema de los procedimientos, a mí me ha generado siempre una inquietud, y les voy a dar mi aproximación, y es: ¿qué ocurre si en un caso en abstracto como el de Mercantil Galera Zamba no se cumplió el procedimiento y la reclamación no fue efectiva? ¿Eso extingue el derecho? Uno pensaría que en principio no. O sea, si usted en un contrato no pacta una caducidad convencional que diga, si ustedes no me reclaman los siguientes 30 días, o si pone una limitación de responsabilidad donde dice, lo que usted no me reclama en 30 días no lo respondo, pues en principio el derecho subsiste. Lo que pasa es que cuando se incumplen cargas contractuales, como es observar un procedimiento, se extingue ese camino. Pero pienso, es opinión mía, bueno, eso no está hecho en el laudo, es pura opinión mía académica, eso no le priva de otras vías de reclamación. Entonces, el problema que yo veo del tema de Mercantil Galera Zamba, ahora sí volviendo a ese laudo, es que como estaban planteadas las pretensiones, partían de la base de la observancia del procedimiento y de que la reclamación había sido válida, incluso con esas palabras. Entonces, todo eso supedita el análisis del tribunal. Pero si, por ejemplo, uno plantea esto como una pretensión principal y otras pretensiones, digamos, subsidiarias de remedios más generales, contractuales, digamos, yo pienso que habría posibilidad, digamos, de pensar que el hecho de que no se observe un procedimiento de reclamación no cierra definitivamente el camino para hacer otras reclamaciones. Sería como mi reflexión. Pues igual siempre en este mundo preferimos las reclamaciones de incumplimientos contractual y no de vicios ocultos. Primero por los requisitos, segundo por los términos brevísimos, tercero por el conocimiento, pero cuarto porque si uno gana, qué susto. Porque ¿cuáles son las consecuencias de que prospere el vicio oculto? O sea, hay que devolver la compañía. Okay. ¿Y cuál compañía si es dinámica? La anterior. Entonces hay que deshacer todo lo, mejor dicho,
Como el matrimonio, si se declara nulo, es solo hacia futuro. Una reflexión final de mi parte, digamos, agradeciéndoles pues, a Daniel particularmente por la conversación y a ustedes por la paciencia y la comprensión. Yo le decía a Natalia y le decía también a Sergio que es importante de pronto dialogar un poco más, digamos, el mundo de los contratos de adquisición de empresas o las fusiones con el mundo arbitral. Digamos, hay algunos casos particulares en donde esos mundos confluyen, no sé, el doctor Muñoz, el doctor Linares, etcétera, que fue árbitro y será árbitro, el doctor Alejandro más adelante, y que, digamos, tienen mucho conocimiento del tema, pero para un árbitro que proviene del derecho civil, que se le presenta un contrato con las características que mencionaba el panel anterior, donde muchos de los términos son extraños, pues él inmediatamente va a ir a su terreno conocido y además al que la norma lo lleva y es, pues váyase a la figura, y la figura es el contrato de compraventa. Y uno se va entonces a, como de pronto hizo la Corte en el año 2013, se va al contrato de compraventa y mira el tema de los vicios ocultos y mira la prescripción, la caducidad de la acción de vicios ocultos, etcétera. Y claro, ciertamente eso no es lo que se quiere. Entonces yo creo que, y ese posiblemente no es el entendimiento que hay que dar a la figura. Entonces a mí me parece que podría ser interesante hacia el futuro organizar eventualmente algunos encuentros, algunos seminarios del grueso de la comunidad arbitral, de los que de pronto no están tan metidos, digamos, en estos temas tan especializados y sofisticados, con el mundo, digamos, de fusiones y adquisiciones para entender la lógica de cada discurso. Qué pena que estoy diciendo. Una anécdota simplemente sobre el tema de las expresiones en inglés. Yo fui árbitro hace un par de años en un tribunal de arbitraje que definió una controversia sobre una póliza de infidelidad y riesgos financieros. Y esa es una póliza cuyo clausulado viene del derecho anglosajón. Eso era del uso de seguros del mundo anglosajón, el formato DHP 84. Y el tema era la cobertura de falsificación extendida. Y eran unos verbos rectores. Si usted altera, corrige, rasga, rompe, nos quedan unas palabras ahí que venían en el formato y así se tradujeron al castellano tal cual. Entonces la pregunta era, ¿cómo se interpreta eso en el derecho colombiano? Y el tema tenía que ver con una reclamación por una falsedad ideológica en unos dictámenes de calificación de invalidez. Y todos los verbos rectores eran verbos de acciones materiales de alteración del documento. El alegato del demandante era, no, eso cubre falsedad material. El alegato del demandado aseguradora era, no, eso hay que interpretarlo estrictamente como se interpretan las coberturas y las exclusiones en seguros. El tribunal, tal vez queriendo ir un poco más allá de lo que hubiera sido necesario, entonces hace un análisis del formato, cómo se ha interpretado en el mundo del derecho anglosajón, qué dijeron en Londres, qué dijeron en Nueva York, qué dice el Black Laws Dictionary, etcétera, todo eso. Y después de eso, que es un tema de un análisis de derecho comparado, pasa a un análisis de lo que significan esas expresiones según pronunciamientos de las cortes colombianas y según normas colombianas que puedan aplicarse, y con base en eso falla. Y dice, ahí no hay cobertura. Solamente eran falsedades materiales. Pues bien, salió el laudo después, anulación ante la sección tercera del Consejo de Estado. Causal, fallo en conciencia. Fallo en conciencia. Espero que no les toque, doctor Alejandro, el asunto, porque de pronto va a ir al acuerdo, porque tuvimos anulación por fallo en conciencia, porque los árbitros fallaron de conformidad con el derecho extranjero. Y segundo, después, acción de tutela contra el laudo y contra la sentencia de anulación por el mismo tema. Y está ahí la situación. Entonces, esto simplemente para decirles, yo creo que el tema de darle al juez las herramientas adecuadas para que el juez o el árbitro pueda fallar de conformidad con su caja de herramientas, que es limitada, es útil. Entonces, no es una invitación a cambiar los formatos ni a cambiar las prácticas, sino simplemente procurar un acercamiento. Sería esa como la idea. Muchas gracias. Bueno, paremos porque